semana a semana, mes a mes, año a año, caminando con Dios. Y la palabra de hoy tiene que ver con esto, con ser fieles por siempre. No alcanza con ser fiel una vez. Muchos de ustedes se han casado, muchos de ustedes han formado una familia, y ustedes saben que para mantener una familia no alcanza con ser fiel una vez. ¿Cuántas veces hay que ser fieles? 2, 3, siempre hay que ser fieles. Y no alcanza con la fidelidad que yo tuve ayer. Y bueno, pero yo te fui fiel. Una persona que a veces comete una infidelidad dice, pero yo te fui fiel durante 15 años y ahora. Y sí, ahora, pero esto no alcanza con los 15 años pasados. Yo quisiera que seas fiel hoy, ¿no? Nadie se queda contento con que le digan, bueno, yo durante 15 años te fui fiel, ahora tengo 2 años de infidelidad nada más, así que perdoname 2 o 3 años de infidelidad porque 15 años atrás fui fiel. Y a nadie le gusta eso, ¿no? A nadie le gustaría semejante cosa, se resistiría a esa idea. Y bueno, con Dios es similar, no podemos decirle a Dios, bueno, Señor, alguna vez yo te fui fiel y ahora perdoname porque tengo estos años de infidelidad y bueno. Y Dios hace una similitud entre la relación que tiene con la iglesia como una relación del esposo con la esposa, ¿no? Varias veces lo presenta esa relación de forma simbólica y lo presenta claramente, especialmente el libro Cantar a los Cantares es un libro que expresa mucho de esta relación. Aunque habla también de la relación de pareja, habla especialmente de la relación de Dios con la iglesia, en esa cuestión de amor y de fidelidad. Así que la propuesta de esta mañana es permanecer fieles. ¿Quiénes quieren ser fieles? ¿Quiénes quieren ser fieles a su esposa, a su esposo? Levante la mano. A sus hijos, a su familia, a sus amigos, porque no solamente hay que ser fiel a Dios, ¿no? A Dios por supuesto que queremos ser fieles, pero también hay que ser fiel y ser fiel con uno mismo, con las cosas que uno está convencido y que cree, la fidelidad. Y fieles por siempre. No por un día, por siempre. Por eso al final del libro de Nehemías, él les trae, cuando leen la palabra, les trae y dice, hay 2 cosas que les quiero advertir. Les advierte de Balaam, que ya les hablé de Balaam, la burra, ¿se acuerdan toda esa historia? Y luego les trae a la memoria al final del capítulo 13 sobre Nehemías, sobre Salomón. Nehemías les trae a la mente sobre Salomón, le dice, cuidado porque que no sea que nuestro corazón se vuelva como el de Salomón. ¿Y por qué trae a la mente a Salomón? ¿Por qué lo trae a la escena en ese capítulo? Para que no repitieran el error de él. Pero ¿quién era Salomón? Bueno, ustedes saben, Salomón fue el tercer rey de Israel, ¿no? Viene Saúl, David, hijo de David, de la unión con Betsabé, uno de los tantos hijos de David, es Salomón. Y Salomón es conocido por las cosas, ¿se acuerdan? La sabiduría, el conocimiento. Salomón es quien construye el templo, el gran templo de Salomón, con toda su grandeza, con todo lo que hace. Salomón es el que termina de consolidar la extensión del territorio en toda la región de Palestina, y allí toda la gran extensión del pueblo se consolida en tiempo de Salomón. David fue el que hizo todas las batallas y Salomón es quien consolida todo eso. Y Salomón es quien sucede en el reinado a David. Y ocurre un episodio que es muy famoso, Segunda de Crónicas, si quieren buscan en la Biblia, Segundo de Crónicas, capítulo 1. Versículo 7 al 12. Dice que Salomón estaba delante de Dios y aquella misma noche, segundo de Crónicas 1:7, Dios se apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Qué tremendo si Dios nos dijera eso. ¿Qué harías si Dios te dijera eso? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué elegirías? ¿Qué es lo primero que vendría a tu corazón para pedirle? Bueno, muchas cosas podrían ocurrirse, no quiero que las digas, simplemente
para que las reflexiones. Pero Salomón le responde a Dios y le dice: tú trataste con gran bondad a mi padre David. Qué bueno que cuando uno va a hacer una oración siempre tenga memoria de los tiempos pasados. La historia es importante a la hora de pararnos a hacer nuestra tarea. Siempre es importante conocer de dónde venimos, quiénes somos, dónde estamos. La ubicuidad, la historicidad es importante a la hora de la toma de decisiones. ¿Cuál es el camino, el rumbo? Y dice él, recuerda, Señor, tú trataste con bondad a mi padre David y a mí me pusiste a reinar en su lugar. O sea, no vengo acá como que la historia comienza cuando yo empiezo. A veces nos pasa eso, que alguna persona empieza una tarea y empieza a trabajar y a veces un poco nos sonreímos de eso, y está bueno, ¿no?, que una persona venga y pone su impronta y su trabajo y empieza a hacer las cosas, y a veces tenemos la pretensión de que cuando empezamos a hacer algo la historia comenzó conmigo, ¿no? Y yo empiezo a hacer algo y pienso que lo que estoy haciendo es lo más novedoso, es lo más original y que nadie nunca antes había hecho lo que estoy haciendo. Y después alguien nos llama la atención y dice, pero mirá que hubo alguien que ya hizo algo así. Y entonces miramos la historia y revisamos hacia atrás y vemos que muchas personas hicieron grandes cosas también, ¿no? Y uno, cuando a veces tiene ese entusiasmo, piensa que la historia comienza cuando uno llega. Sin embargo, nosotros somos continuadores de la historia de Dios. Las cosas no comenzaron cuando nosotros llegamos, sino que estamos continuando el proyecto de Dios. Por eso, una de las cosas que Dios me marcó cuando comenzamos el ministerio con Vicky era que volviéramos al cauce por el cual había nacido esta congregación, y esta congregación nació con una actividad deportiva. Esta congregación, cuando nació aquí en el barrio de Crucecita, nació con una misionera que agarró un cajón, un baúl, sacó algunas pelotas, en ese caso era béisbol, y empezó a practicarle deporte a los chicos, y así empezó la obra. Y entonces nosotros teníamos que volver a la senda de la cual Dios quería, que era, si Dios lo hizo nacer de esta manera, esto tenía que continuar en el tiempo, no nos teníamos que apartar de eso. Y luego de eso, a los años, Dios pone a la iglesia en una senda de educación, y bueno, esa es la senda que estamos tratando de construir para ser formadores y educadores y formar a las próximas generaciones caminando con Dios, porque la historia no comienza con nosotros, Dios tenía un plan previo a nosotros. Por supuesto es trabajoso, por supuesto hay que volver a trabajar la tierra y hacer los senderos para que, como decía otra hermana, no se tuerzan las veredas y Dios enderece las veredas. Y entonces nosotros tenemos que caminar sobre las cosas que Dios pensó para hacer. Por supuesto, Él siempre es original y agrega nuevas cosas, pero nos puso en ese escenario. Y ahí estaba Salomón reconociendo, y dice, por eso ahora, verso 9, empieza la petición. Yo recuerdo quién soy, recuerdo por qué estoy, y ahora empieza a pedir. Dice, ahora pues, Dios y Señor, cumple lo que dijiste a David mi padre, ya que me hiciste rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Por tanto, dice, dame sabiduría y conocimiento para dirigir a este pueblo, porque ¿quién va a gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Y lo que pide Salomón con mucha sensibilidad con Dios es sabiduría y conocimiento para poder llevar adelante la obra de Dios. Y sin duda que Salomón tiene experiencias con Dios. La sabiduría de él fue muy notoria. Allí vamos ahora al libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 4, un poquito atrás. La sabiduría de Salomón, tan notoria, capítulo 4, versículo 29, dice que Dios le concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia. O sea, la oración de él se cumple y Dios le da sabiduría e inteligencia. Y miren lo que dice, y una comprensión tan abundante como la arena que está a la orilla del mar. O sea, un gran conocimiento, una gran sabiduría, hasta el punto de que la sabiduría de Salomón sobrepasó a la de los egipcios y los orientales. Conocen la cultura egipcia, ¿no? Estudiamos en la escuela de la cultura egipcia, la matemática egipcia, la astronomía egipcia,
las construcciones egipcias. Sin embargo, dice Dios que le otorga a Salomón una sabiduría más grande que esa que tenían los egipcios y los orientales, China, en su desarrollo y en su conocimiento, grandes culturas que estaban surgiendo en el mundo. Sin embargo, ahí está Salomón contado entre ellos. Fue más sabio que ningún hombre, más sabio que Elam, el descendiente de Será, y que Hernán, Calcol y Dardá, hijos de Maol. Su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Pronunció 3000 proverbios y compuso 1005 poemas. Habló acerca de los árboles y las plantas, desde el cedro del Líbano hasta las plantas, hasta la hierba que crece en las paredes. También habló sobre los animales, las aves, los reptiles, los peces. Un hombre que sabía de la naturaleza, hablaba de la botánica, de los animales, tenía capacidad para enseñar. De todas las naciones y reinos de la tierra donde habían oído hablar de la inteligencia de Salomón, venía gente a escucharlo, un gran conferencista, un hombre escuchado por su sabiduría, por su conocimiento, por su inteligencia. Un hombre que decide ser fiel a Dios, un hombre que construye el templo, pero también es un hombre que experimenta la presencia de Dios. Cuando él construye el templo, él consagra en una oración el templo, lo que había hecho. Y en ese momento, 1 Reyes capítulo 8, versículo 10, mientras él consagra el templo, dice, verso 10, al salir los sacerdotes del lugar santo, luego de esa oración de Salomón, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto porque la gloria del Señor había llenado el templo. Era tal la presencia de Dios, tan real y tan visible y tan palpable la presencia de Dios, que era como algo que pesado, que no se podían ni mover. Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, uno no se puede ni mover a menos que Dios te permita que te muevas. Y experimentó la presencia de Dios. No solamente fue una persona sabia, inteligente, que sigue el camino de su Padre, sino que además tuvo experiencias espirituales con Dios. La presencia de Dios se manifiesta sobre él. Fue él quien escribió el libro de los Proverbios. Fue él quien escribió el libro de Cantar de los Cantares. Fue él quien probablemente escribió Eclesiastés, gran parte del libro de Eclesiastés. Fue él un hombre sabio, una persona que inspirada por Dios escribió cosas maravillosas. Su presencia se manifiesta, segunda de Crónicas, capítulo 7, otra vez la presencia de Dios que se manifiesta sobre él. No solamente ese momento inicial cuando Dios le habla, sino que también, como dije recién, cuando consagra el templo, dice, cuando Salomón terminó esa oración, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo, de modo que por eso los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver todos los israelitas el fuego y la gloria del Señor que bajaban sobre el templo, se arrodillaron e inclinaron hasta tocar el suelo del enlosado con la frente, y adoraron y dieron gracias al Señor, repitiendo, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Un hombre que supo traer la presencia de Dios a la tierra, que vio la gloria de Dios, que vio la manifestación de Dios, un hombre fiel. Por eso es importante tomar el buen ejemplo de Salomón en esa etapa de su vida de fidelidad. Y reconocer que él tuvo esa gracia y esa sabiduría. Pero la advertencia que nos trae Nehemías al recordarnos a Salomón es que una persona puede haber tenido toda esa experiencia, toda esa sabiduría, toda esa gracia para escribir los libros que escribió inspirado por Dios, toda esa sensibilidad para que la presencia de Dios se manifieste, toda esa capacidad y ese ánimo y esa capacidad de generar recursos para hacer el templo que hizo. Sin embargo, no todo termina bien. Por eso yo no puedo pararme en la vanidad de decir las cosas que hice antes
son las que van a sostener mi fe. Mi fe se tiene que sostener con las cosas que haga hoy. Por eso cada día tomo la cruz. Cada día decido caminar con Dios. Uno no puede vivir de los logros del pasado. Uno no puede vivir de las victorias del pasado. Porque esto nos enseña muy claramente los que trabajan la tierra. Pueden haber tenido una cosecha maravillosa este año, pero una vez que se recogió la cosecha, una vez que se terminó de recoger todo, si no se vuelve pronto a arar la tierra y a trabajar la tierra, al otro año no hay más cosecha. Y quizás una gran cosecha te puede salvar una temporada, 2 temporadas, a lo sumo 3 temporadas, pero si vos dejás de trabajar la tierra, la tercera o la cuarta temporada te va a agarrar en escasez. Te va a sorprender en la miseria, y por más que haya tenido grandes temporadas, eso no alcanzan para sobrevivir. Hay que volver a labrar la tierra, hay que volver a sembrar. Por eso yo no puedo vivir de lo que sembré del pasado, sino yo tengo que vivir de lo que siembro hoy. Yo no puedo quedarme solamente con las cosas que sembré en el pasado. Yo no me puedo quedar solamente en decir, Señor, yo hace más de 30 años, casi 40 años que te respondí al llamado, y entonces me quedo con la obediencia de ese momento de responder al llamado y mis primeros pasos de servicio. Yo no puedo quedar con eso. Les doy gracias por eso, pero yo tengo que responder, ¿cómo voy a ser obediente hoy? Yo le doy gracias a Dios porque lo conocí a los 15 años y empecé a caminar con Él, pero yo no puedo vivir de lo que hice antes. Tuve muchos tiempos donde trabajé con personas y demás, y siendo jovencito o adolescente, joven, y coseché muchas bendiciones, pero no me puedo quedar con eso. Y coseché muchas amistades de aquella época que todavía conservo, pero no me puedo quedar con eso. Tengo que seguir sembrando amistad y cosechar y trabajar, y tengo una nueva siembra y hay que hacer una nueva cosecha. Y todos los años hay que hacer una nueva siembra y una nueva cosecha. Por eso no se puede ser fiel una vez, hay que ser fiel siempre. Con Dios hay que permanecer en fidelidad siempre. Yo no puedo quedarme en la vanidad de pensar que probablemente es lo que le pasó a Salomón. Algo envaneció su corazón. De hecho, él lo escribe muy bien en el libro de Eclesiastés, si ustedes lo van a leer. Lo expresa con tanta claridad, como él reconoce que su corazón se envanece. Tal es así que él pone esta frase que parece media tétrica o lúgubre o depresiva, que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como que él va reconociendo que su corazón se envaneció con el conocimiento. Una persona puede envanecerse por sus logros. Y cuando uno quiere traspasar de una generación a otra, no puede hacerlo desde la vanidad. Tiene que hacerlo desde el ejemplo. Si yo quiero traspasar lo que Dios me dio para la generación siguiente, nunca lo tengo que hacer desde la vanidad del pedestal. Lo peor que hay es un maestro que se para en el pedestal y quiere desde el pedestal decirle a los demás cómo es la vida, sino que hay que hacerlo desde el ejemplo. Si uno quiere traspasar una generación, la única manera de traspasar hacia otra generación es con el ejemplo, no hay otra manera. Alguien dijo que el ejemplo no es una forma de enseñanza, sino que el ejemplo es la única forma de enseñanza. No hay manera de enseñar, por eso nuestro Señor Jesús fue nuestro ejemplo para siempre y los apóstoles de Dios fueron ejemplos para siempre. Recordaba un poquito esta semana la trayectoria de varios apóstoles en los libros de la historia. La mayoría de los apóstoles que caminaron con Jesús no terminaron con un mejor auto, con una mejor casa, haciendo cruceros y disfrutando la vida y llenos de plata. La mayoría terminaron muertos, crucificados, algunos casi olvidados porque sirvieron al Señor. Así que el ejemplo de los apóstoles es ese, no el de los modernos apóstoles. Esos son falsos apóstoles. Los que buscan el placer, el dinero, el reconocimiento y la fama. Los verdaderos apóstoles son los que dan la vida haciendo lo que Dios les llama. Y ese es el ejemplo que tenemos. Y Salomón trastabilla. Su vanidad o su corazón, había algo que no había sido tratado. Había claras instrucciones de Dios. Miren, si hay algo que tiene la Biblia es que es muy honesta, porque de los grandes hombres de Dios como Salomón nos muestra las debilidades.
Y esto es lo maravilloso de la historia bíblica, a diferencia de los relatos históricos de la modernidad o los relatos históricos que se hacen de algunos mitos, es que siempre nos muestran a los mitos o a los grandes hombres de la historia como personas que no tenían efecto, no tenían debilidades. Sin embargo, la Biblia es muy honesta. Y un gran hombre de Dios como Salomón, porque fue un gran hombre de Dios, también nos muestra las debilidades, y ahí está la honestidad de la palabra, que nos muestra las debilidades de nuestros grandes líderes, de nuestros grandes hombres de Dios. Y también lo bueno de la palabra es que es muy clara, no deja dudas. Porque ¿cómo debía ser un rey? Ya la ley había dicho eso en el libro de Deuteronomio. Si me quieren me acompañan ahí. Hoy estoy con varios versículos, así que ténganme paciencia. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 en adelante. Dios ya había dado instrucciones de cómo debía ser un rey, o sea, había claridad de cómo debía ser el comportamiento de una persona que accedía al poder. Una persona que tenía el poder como un rey, en este caso David. La Biblia era muy clara con las indicaciones. Dice, verso 14 del Deuteronomio 17, si cuando hayas entrado en el país que el Señor su Dios les va a dar, y lo hayan conquistado y vivan a él, y dicen, queremos tener un rey que nos gobierne como lo tienen todas nuestras naciones vecinas, como que el Señor se anticipa y dice, ustedes les va a jugar en contra el querer ser como los demás. Qué peligro es cuando queremos ser como el otro. Qué peligro en la vida es cuando uno quiere imitar a otro. Vivir imitando a los demás sin ser genuinos o auténticos. No hay nada peor que ser un estereotipo. Y hoy el mundo nos vende estereotipos, nos vende imágenes, nos vende modelos, nos vende representaciones fabricadas, hasta se fabrican ministerios, hasta se fabrican personalidades cristianas, se construyen, se muestran como modelos, pero por detrás lo único que hay es vacío, solamente una cáscara. Porque cuando viene la presión no la soportan, cuando viene la aflicción no la toleran, cuando hay que pagar el precio no están, y entonces solo una fachada. Y el mundo nos vende que compremos fachadas. Y el mundo quiere vendernos modelos falsos, y el mundo quiere que nosotros imitemos modelos falsos. Y entonces en la búsqueda del reconocimiento que tienen esas personas, en la búsqueda de la fama que tienen esas personas, en la búsqueda del aplauso que tienen esas personas, queremos crear estereotipos y entonces decimos frases parecidas, hacemos oraciones similares y perdemos la autenticidad, y perdemos lo genuino, y perdemos lo original. Y Dios nos hizo para que seamos seres originales, seres genuinos. Que con la manera de ser que Dios nos creó, podamos con la autenticidad y con lo que hemos construido con Dios, porque yo no puedo fabricar lo que no construí con Dios, yo puedo solamente dar lo que Dios hizo en mí, puede ser mucho o poco, pero solamente puedo dar lo que Dios hizo en mí, yo no puedo dar lo que no tengo. Ministrar es dar lo que uno tiene. Ministrar, la administración hacia el otro no se fabrica, no se imposta, solamente se da. Pero en la construcción que uno tiene, y uno da lo que tiene, lo que construyó. Pero es preferible ser genuino en dar lo que uno tiene que tratar de impostar en pretender dar lo que no sea, porque nunca se logra. Y el gran problema del pueblo de Dios es que quiso impostar, quiso ser como los demás. La cultura de hoy nos quiere imponer que seamos como los demás, y nosotros tenemos que ser como lo que Dios quiere. Tenemos que ser con la autenticidad, con lo genuino que somos. Y ser de una sola pieza, que seamos igual acá arriba, acá abajo, en nuestra casa, que seamos igual. Que no haya una manera de ser para el púlpito y una manera de ser en la iglesia, otra manera de ser en la casa. Ser los genuinos. Bueno, el pueblo cayó en esa trampa. Dice, porque un día van a estar ahí, van a verse con tierra, van a verse con territorio y van a querer ser como los demás. Y ellos no tenían que ser como los demás, tenían que ser un pueblo especial. Un reino de sacerdotes y gente santa. Esa era la propuesta del Éxodo. En el Éxodo les dice, después de darle los 10 mandamientos, les dice, yo quiero que sean ustedes un pueblo de sacerdotes y gente santa. Ese era el proyecto de Dios, que todo el pueblo de Dios sean sacerdotes y gente santa. No que se organizaran de manera vertical con un rey,
Sin embargo, el pueblo rechaza eso, quiere ser como los demás. Y entonces, bueno, cuando les pase eso, dice el Señor en Deuteronomio, deberán poner, si se dejan llevar por eso, si van a poner un rey, deberán poner un rey de su nación a aquel compatriota de ustedes que el Señor Dios escoja. No deben tomar como rey a un extranjero, a uno que no sea su compatriota, pero ese rey no deberá adquirir muchos caballos, ni enviar gente a Egipto para aumentar su caballería, pues el Señor les ha dicho, nunca más vuelvan por este camino, nunca más vuelvas a Egipto. Te lo digo de vuelta, nunca más vuelvas a Egipto. Si Dios te sacó de Egipto, no vuelvas nunca más. Para ser fieles siempre, no vuelvas a Egipto. Y dice, y tampoco deberá tener muchas mujeres, para que no se descarríe, ni tampoco adquirir grandes cantidades de oro y plata. Así Dios quería que alguien manejara el poder, sin ambición, sin deseo de tener muchos bienes. Y cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza tomada del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y siempre deberá tener esa copia consigo y leerla todos los días de su vida para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza y a poner en práctica sus mandatos para que no se crea superior a sus compatriotas ni se aparte para nada de estos mandamientos. La importancia de pegarse a la palabra, a la verdad de Dios. Todos los días presente para que no se crea superior. ¿Ves? Alguien que Dios le va a dar y lo van a poner en autoridad y en uso del poder tiene que tener estas cosas. No volver a Egipto, no hacer alianzas con el enemigo para sostener el poder, no tener ambiciones, no dejarse llevar por la lujuria y tampoco olvidarse de la palabra, tener la palabra presente todos los días para no creerse superior a los demás. Así tanto él como sus descendientes tendrán un largo reinado en Israel. Pero ¿qué pasa? Salomón pide sabiduría, pero en el capítulo 3 nos deja ver que él venía con un problema. Venía con una fragilidad y venía con un temor a perder lo que estaba recibiendo. Cuando Dios te da algo para administrar nuevamente, no te muevas por temor. Cuando Dios te da para enfrentar a una tarea, un ministerio, algo para hacer adelante, no lo hagas y no te muevas con el temor, sino movete por revelación. Movete por la guía de Dios. Ese temor, esa inseguridad, por eso alguien que va a llevar adelante algo tiene que resolver los problemas de inseguridad. Nosotros encontramos todo el tiempo muchos ministerios y muchas tareas y muchas personas que están queriendo servir a Dios con un corazón genuino, pero que tienen problemas en su personalidad, que tienen agujeros en su seguridad, que tienen problemas en su estima, que tienen problemas en su seguridad personal, y entonces al hacer uso de la autoridad se impone acá el que manda soy yo, acá yo soy el que, y entonces quiere imponerse, y la autoridad no se impone, la autoridad se gana. La autoridad nunca hay que imponerla, hay que ganarla y se gana con el ejemplo. Y entonces la inseguridad te lleva a la baja autoestima, entonces la baja autoestima te lleva a tratar mal a los demás, a maltratar, a acusar, a violentar. Bueno, todas las personas hemos pasado por ahí, yo no me creo que yo empecé el ministerio y tenía todo resuelto. También cometí mis errores en mi comienzo y a veces los puedo cometer hoy todavía, pero lo que sí sé es que eso debe ser tratado. Que no puedo andar en la vida con agujeros en mi autoestima, con problemas en mi seguridad personal. Y entonces algunos pretenden construir y pretenden hacer cosas sin resolver esas cosas, esas cuestiones personales. Y Salomón pretendió llevar adelante el reino de Dios sin resolver ese problema personal. Mira, lo dice el capítulo 3. Viste que te leí cuando pide sabiduría. Unos versículos antes, mira lo que hace Salomón.
Capítulo 3 de Primera de Reyes, versículo 1, dice, Salomón se emparentó con el faraón, rey de Egipto, pues se casó con su hija y la llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir el palacio y el templo del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Y luego que construye el templo y la ciudad nueva, la lleva a vivir ahí. O sea, una persona que la tiene con mucho cuidado, no era una esposa más. ¿Y por qué se casa? Para buscar seguridad. El casarse con la hija de un rey era para hacer alianzas políticas. Lo hemos visto en tantas películas, ¿no? Lo hemos leído en los libros. Como una persona para sostenerse en el poder a veces tenía que casarse con la hija de otro rey para mantener una alianza política. Y como él le tenía miedo a Egipto, todavía Egipto estaba dentro de él. Porque puede ser que Dios te saque de Egipto, pero que Egipto no se vaya de dentro tuyo. Y eso es lo que tenemos que hacer, que Egipto se vaya de dentro de nosotros. Podés salir de Egipto, podés irte de Egipto, pero el problema no es que te fuiste de Egipto, el problema es que Egipto va con vos. Lo que tenés que hacer es sacar a Egipto de tu corazón. Porque si no, siempre estamos mirando hacia atrás. Y lo que le pasó a él es que él tenía todavía el temor a Egipto. Porque Egipto seguía siendo una gran potencia. Porque ellos venían de haber sido esclavos de ellos. Por las historias que tenían y porque Egipto de vuelta tenía un gran ejército y era una potencia que podía hacerle frente porque él tenía que gobernar un reino. ¿Y qué hace? En vez de confiar en la sabiduría y en la inteligencia, opta por hacer una alianza casándose con la hija del faraón. ¿Ves? Las cuestiones de inseguridad personal, las cuestiones de una personalidad no tratada, las cuestiones de problema de autoestima, te pueden llevar a cometer errores a la hora de llevar adelante una tarea. Por eso, si Dios te propone una tarea, lo primero que tienes que hacer es tratar de resolver qué cosas hay que trabajar en mi vida para que eso no me lleve al error. Porque yo quiero ser fiel, ¿cuándo? Por siempre. No quiero ser fiel un día, no quiero ser fiel un mes, no quiero ser fiel un año, quiero ser fiel por siempre. Ser fiel a Dios durante toda la vida, cada día. Y Dios le había advertido, dice, alguno que vaya a ser rey no tiene que tener caballos en abundancia, pero mirá lo que dice, Primera de Reyes, capítulo 4. Salomón tenía además 4.000 caballerizas para los caballos de sus carros y 12.000 soldados de caballería. No era que el rey no tenía que apoyarse en los caballos. ¿De dónde los conseguían los caballos? De la alianza que tenían con Egipto. Y que no tenían que tener abundancia de bienes. ¿Cómo ha cambiado la historia que ahora creen que las personas que tienen abundancia de bienes son un reflejo de que han sido bendecidas por Dios? Dice, no, mirá las cosas que tiene, Dios lo bendijo. ¿Sabes la cantidad de gente que yo conozco que tiene un montón de cosas y no tiene bajo la bendición de Dios eso? No todo el que tiene es porque Dios lo bendijo. Muchas personas tienen bajo la maldición. Y conozco muchas personas que no tienen tanto y son bendecidas. Por eso esa regla tan material y tan humana que tenemos para medir las cosas tan equivocada. Oh, mirá qué es lo que tiene. Si Dios le dio eso, porque estará haciendo. A veces hay cosas que Dios no las da. Que te las da el enemigo para cautivarte el corazón y para apartarte de Dios. Por eso hay veces que hay cosas que Dios no nos da. Yo cuando mis hijos eran chicos y me pedían plata, si a valores de hoy, si mi hijo venía y me pedía, papá, dame 1.000 pesos para comprarme algo en la escuela, o 500 pesos para comprarme, o 300 pesos para comprarme una galletita o algo, yo no le iba a dar 50.000. ¿Por qué? Porque le hacía mal, porque no estaba preparado para administrar ese dinero, porque le estaría haciendo mal. Y a veces le pedimos a Dios, Señor, dame esto y dame esto, dame esto. Y Dios dice, si yo te doy todo esto, ¿a dónde te vas vos? Si yo te llego a dar todo esto, no te veo nunca más. Y si yo le daba a mi hijo, especialmente al del medio que le gustaba hacer negocio, le daba 50.000, ibas a hacer un lío bárbaro. Y entonces uno le va dando conforme a su madurez. Claro, llegó un momento que crecieron y tuve la bendición de bendecirlos con más cosas y poder ayudarlos con otros bienes materiales porque ya estaban listos para usarlos.
hasta que a cada uno le pude dar hasta una adicional de la tarjeta de crédito que pudieran usar la cuenta. ¿Por qué? Porque ya estaban maduros, ya estaban listos. Pero si lo hacían en un momento de inmadurez, iban a hacer un lío. Y a veces nosotros con la inmadurez queremos pedirle cosas a Dios. Yo te aconsejo, crece en el Señor y Dios te va a añadir todo lo que necesites. Porque mi Dios, el que yo conozco, suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no nos da lo justo, Dios nos da abundante. Ese es el Dios que yo conozco. Pero nos cuida y entonces espera a darnos en el momento propicio, no antes, porque si no nos haría daño. Por eso el problema de Salomón fue que él se había apartado, dice en 1 Reyes capítulo 9, verso 28. Y llegaron a Ofir, de donde tomaron casi 14,000 kilos de oro y se lo llevaron al rey Salomón. Y 1 Reyes 10, 14 dice, y el oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22,000 kilos, 22,000 kilos, sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes. Había hecho un sistema impositivo bastante duro. Una acumulación de riquezas para él. Más de 100,000 millones de pesos sería eso que recibía todos los años. Una acumulación. ¿Y qué le había dicho Deuteronomio? No acumules demasiado riqueza porque se te va a ir el corazón detrás de la riqueza. ¿Y por qué tenía que mantener eso? Claro, porque él tenía mucho gasto. Ya lo había hecho Samuel eso. Y ahora lo reitera porque mirá, dice Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 22, la provisión diaria para Salomón era de 6,600 litros de flor de harina, 13,200 litros de harina diaria, 10 toros de lo más gordos, 20 toros criados con hierba, 100 ovejas, sin contar ciervo, gacela, gamos y aves bien gordas. Eso es lo que necesitaba todos los días para mantener a toda la tropa que tenía ahí. Había hecho una estructura tan grande que había que sostenerla, y eso a costa de una presión impositiva tremenda, que después en Roboam vamos a ver cómo se resuelve eso, peor todavía. Porque el que lo sucede Roboam, dice, la gente dice, pero tú, ahora que vos sos nuevo rey, el próximo, ¿no? Esa es otra historia. Pero se las anticipo un cachito para dejarlos ahí con la incógnita y lo lean. Roboam dice que le vienen a quejarse cuando él viene a tomar el reinado después de Salomón y le dicen, tu papá nos había cargado con impuestos mucho tiempo, ¿qué hacemos? Es buen momento para que baje los impuestos. Y entonces Roboam dice, consulta a los ancianos dicen, sí, tienen razón la gente, pero él no se queda contento con eso, consulta a los nuevos consejeros, dice, no, a esto dale más duro, porque si a esto les aflojás ahora, después te van a pedir más, así que ahora cargale más impuestos, metele la pata más arriba, pisotealo más, así no se levantan más. Y Roboam le duplica, dice, si antes mi papá le pegaba con un látigo, ahora yo le voy a pegar con un látigo con punta de acero. Así que la presión impositiva de los que gobiernan puede ser al infinito, según la ambición de cada uno. Volviendo, Salomón no podía comprar caballos, no podía ir a Egipto, no podía acumular oro, y una tras otra hace. Por eso no hay que confiarnos en nosotros, ni en nuestra inteligencia, sino lo que hay que hacer es mantener una relación firme. La clave para la obediencia es la relación, no los logros. Los logros me muestran un lugar al cual yo llegué, lo conseguí, lo obtuve, lo hice. El templo de Salomón fue un logro enorme. Lo que Salomón hizo al extender los territorios y gobernar sobre la tierra, un logro enorme. Pero yo no puedo confiarme en mis logros, confiarme en mis fuerzas, confiarme en mi conocimiento. Yo tengo que depender de una relación permanente y constante con Dios. La clave es mantener la relación con Dios todos los días. La clave es cómo es mi relación hoy con Él.
No como fue en el pasado, no las cosas que hice, no las grandes luchas, las grandes victorias. ¿Cómo está mi corazón hoy con Dios? ¿Cómo está tu corazón hoy con Dios? ¿Cómo está tu relación hoy con Dios? Porque lo que nos mantiene firmes es la relación con Dios cada día. Por eso hoy es un buen tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Hoy es un buen tiempo para afirmar nuestra relación con Dios. Hoy es un buen tiempo para decirle, Señor, yo quiero que mi confianza y mi relación con vos sea hoy. No importa si ayer te fui fiel, sí, gracias porque te fui fiel. No importa por las cosas que logré, pero gracias por lo que logré. Pero hoy quiero mantener mi relación con vos. Hoy, en el día de hoy, quiero afirmar mi compromiso con vos, mi relación. Porque lo que le pasa a Salomón, Primera Reyes, capítulo 11, de 3 ya había pegado 3. Y la cuarta, no andes con muchas mujeres. No anden con muchas mujeres. No anden con muchas mujeres. Podríamos decirlo al revés, pero en este caso lo dejamos ahí. Además, dice verso 11 de Primera Reyes, de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. No solo muchas mujeres. Si no te acordás lo que decía Nehemías, las moabitas, las amonitas, amó a muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, heitítoras. No dejaba títere con cabeza. Es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor le había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales porque seguramente harían que sus corazones se desviarían hacia otros dioses. Pero Salomón, enamorado, para hacer una canción, ¿no? La cumbia de Salomón enamorado. Pero Salomón enamorado, viste que con este verso de, ay, estoy enamorado, con este verso del amor todo el mundo barniza lo que quiere. Ay, me enamoré, se me fue el amor y me enamoré. El verso del enamoramiento, de la cultura del romanticismo, que no es una cultura del reino. La cultura del reino es la entrega. El amor, dice, el verdadero amor, ¿cuál es? 1 Corintios 13. ¿Cómo arranca? Todo lo sufre. Ya es aquella que la grita, ¿no? Amén, dijo. Todo lo cree. Todo lo cree. Amén. Todo lo espera. A ver, todo lo espera. Y todo lo soporta. El amor de Dios es entregarse, darse al otro. No es recibir, pensar en cómo recibo, es dar. Y dar, y dar. Pero acá estaba el enamorado, Salomón, enamorado, se unió con ellas. Claro, él tuvo 700 esposas, claro, por eso tenía tanta plata que juntar. 700 esposas de rango real. ¿Sabes lo que es bancar 700 princesas? Algunos no son infieles porque no quieren, no son infieles porque no pueden. Algunos dicen, yo no soy fiel, sí, porque si tuvieras más, vamos a ver si sos fiel. Este podía, y 300 concubinas con las cuales desviaron su corazón, cuando Salomón ya era anciano. Por eso hay que ser fiel siempre, hasta que el Señor nos lleve. Cuando era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara. De viejo, torcerte así, con una vida para ser reconocido en la historia por un hombre sabio. Cuando uno no resuelve las cosas que están adentro, te pueden llevar para el error. Por eso hay que cuidar y resolver las cosas lo más rápido posible, las cuestiones que están adentro de uno. Y dice que Salomón le rindió, dice, se entregó, se desvió hacia otros dioses, pues no se había entregado. Mirá lo que dice, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios como lo había hecho David. ¿Ves cuál fue el problema? La relación de él llegó a un punto y no la profundizó.
No tuvo una entrega total, se entregó hasta ahí. Y el cristianismo no se puede vivir entregándose hasta ahí. En el cristianismo hay que entregarse todo. Hay que consagrarse todo. No, hasta acá, Señor, hasta acá me entrego. Una vez sola, bueno, varias veces le dije a Dios, pero una vez sola se lo dije muy consciente a mis 19 años. Le dije, Señor, hasta acá, no me pidas más. Le quise hacerle, viste que a los 19 años no se cree que se come el mundo, ¿no? Hasta acá, no me pidas más. Ah, ¿sí? Dijo Dios. Bueno, me metió en un proceso. Me enojé tanto con Dios que le dije, ni te voy a orar, ni te voy a dar gracia, ni daba gracia por la comida. Le dije, no te voy a dar gracia ni por la comida, ni te voy a dar gracia por la vida. Yo estoy vivo porque yo quiero. Ah, sí. Y Dios me metió ahí. Cuando yo en un momento le dije, Dios, estoy tan enojado con vos que quiero que me castigues y si querés, matame, porque no me dejas, matame. 19 años y me enfrenté con Dios. ¿Y sabés cómo Dios hizo? ¿Qué hizo Dios? Yo si fuera Dios me hubiera dicho, este es infeliz, le pegale un boleo. ¿Quién se piensa que es? ¿Qué hizo Dios? Me mostró un amor tan grande que resolvió mi problema de inseguridad, autoestima, y por primera vez en la vida me sentí aceptado por Dios. Porque yo no tenía nada para hacer con Dios, estaba postrado en una cama, no podía moverme. Dios me sacó todas las fuerzas, no podía hacer deporte, no podía estudiar, no podía ir a la iglesia, no podía hacer nada. Postrado en una cama varios meses, y en ese lugar Dios me dijo, yo no te amo por las cosas que haces, sino por lo que sos. Y entendí que Dios me aceptaba a mí como persona por lo que era y no por las cosas que hacía. Y cuando entendí la aceptación de Dios, se resolvió un montón de cosas en mi vida. Porque yo venía de la escasez, venía de tener necesidades, a los 10 años salir a trabajar a la calle, a vender diarios, y las cosas que uno vive cuando tiene que de chico salir a trabajar y enfrentarse con una vida y con el mundo adulto. Siendo chico, enfrentarte con el mundo adulto, ir al mundo laboral siendo chico y enfrentarte con el mundo adulto que es hostil y es duro. Y entonces esa escasez te genera un agujero, esa escasez te genera problemas adentro del corazón. Pero Dios lo resolvió diciéndome, yo te amo por lo que sos, no por lo que lograste, no por lo que tenés. Y entonces esa aceptación de Dios resolvió mi problema y mi rebelión. Entonces mi rebelión no se resolvió en este caso con un castigo, sino se resolvió con una manifestación de amor, porque el amor de Dios resuelve todas las cosas. Y el amor de Dios quiere abrazarnos hoy para resolver nuestros problemas. Los problemas de inseguridad no se van a resolver con un castigo, se van a resolver con un acercamiento a la presencia de Dios, porque el amor de Dios sana todas las cosas. El amor de Dios sana todas las heridas, el amor de Dios sana todos los agujeros, el amor de Dios sana todos los vacíos. Por eso la gracia del amor de Dios se derrama hasta el día de hoy. Y hoy estamos en el tiempo de la gracia, como bien nos decía el pastor la semana pasada, el tiempo de la gracia está disponible, la gracia es accesible para nosotros para que se resuelvan todas nuestras situaciones. Y es el amor de Dios el que resuelve eso. Salomón no llegó a esa relación, como David, que era un enamorado, pero no de las mujeres, sino de Dios. Aunque David tuvo sus historias. Pero en este caso, Salomón dice, no se había entregado por completo, como lo había hecho su padre David. Y Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los amonitas, y allí pues los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David su padre. Por aquel tiempo Salomón construyó en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario a Quemos, ahí se sacrificaban niños. ¿Qué hace? Un culto a ese ídolo repugnante de Moab y a Moloc también, lugar donde se sacrificaban personas y niños, ídolo repugnante de los amonitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales ofrecían incienso y sacrificio a sus dioses. El Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, que se le había aparecido 2 veces y que le había ordenado no rendir culto a otros dioses. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto, el Señor le dijo, hasta acá llegaste. Por eso uno puede elegir y tomar decisiones, pero Dios es el que decide poner límites. Gracias a Dios que en mi caso particular, cuando Dios me puso el límite y me manifestó el amor,
Dios me dio la gracia para rendirme y obedecerle y empezar a caminar con Él. Por eso yo no te sugiero que llegues a esos límites. Yo te sugiero que le digas a Dios hoy, Señor, yo quiero ser fiel. Porque para ser fiel hay que ser obedientes. Tan simple como eso. La fidelidad no es una declaración de amor. La fidelidad no es llevarle un ramo de rosas. La fidelidad no es hacer un lindo regalo. La fidelidad es decir, ay, un día te voy a ser fiel para toda la vida y esto. Viru. La fidelidad es obediencia. Si querés ser fiel a Dios, obedécele. La fidelidad se demuestra con acciones, no con palabras. No me digas tantas palabras, demostrámelo con acciones. Y Dios quiere que le demostremos la fidelidad con obediencia. La obediencia es la marca y el registro de la fidelidad. Así que hoy Dios nos llama y nos advierte, como le advirtió Nehemías al pueblo, y le dice, cuidado, ahora que tenemos que reconstruir la fe, recordemos a Salomón, que aún él logró grandes cosas, pero por esa debilidad, por esa infidelidad, por esa desobediencia de las 4 cosas que tenía que hacer un rey, no juntar caballos, no volver a Egipto, no acumular oro y no ir detrás de mujeres, tachó las 4, tachó la doble, todas hizo. Por no hacerle caso, por la desobediencia. Pero cuando somos obedientes a Dios, permanecemos fieles. Y lo que queremos es que cuando Dios nos encuentre, cuando Él vuelva, encuentre una iglesia fiel y obediente. Eso es una iglesia pura, eso es una iglesia santa, la que decide ser obediente y fiel a Dios. Porque cuando somos fieles a Dios y hacemos acciones que Dios nos manda hacer, las acciones justas de los santos, ese es el lino fino. La vestidura de limpieza que la iglesia tiene es la fidelidad. Cuando una iglesia decide ser obediente y fiel, se está revistiendo de lino fino. La vestidura santa y sin mancha es cuando la iglesia permanece fiel y en obediencia. Y Dios quiere venir a buscar una iglesia fiel. Por eso esta mañana decirle al Señor, ya no voy a hacer lo que yo quiero, voy a serte fiel. Yo no puedo negar lo que ya sé y lo que ya viví, pero yo no quiero vivir del pasado y del recuerdo, yo quiero vivir de la fidelidad de hoy también. Por eso Nehemías le dice, sean fieles y obedezcan, aprendamos de Salomón. Obediencia se construye con relación, con una relación de amistad. Para ser obedientes no es la obediencia del látigo, no es la obediencia del capataz malo, no es la obediencia del patrón duro, es la obediencia de amor. Es una obediencia porque como lo conozco a Dios, como tengo una relación con Dios de amistad, como mi oración son palabras de amor que tengo con Él, como mi relación con Dios es una relación de amistad amorosa, entonces por amor le obedezco. No le obedezco por obligación. La obediencia por obligación te dura poco, pero la obediencia por amor resiste las pruebas. Porque decidí ser fiel porque hay amor, porque hay entrega. No porque te lo impone una ley, no porque firmaste un contrato en un registro civil, no porque firmaste un acuerdo con unas personas, no porque decidiste hacer algo humano. Vos vas a ser fiel, no porque te contraten en un ministerio o estés en una iglesia, no, vas a ser fiel porque tengas amor a Dios. La fidelidad y la obediencia es por una relación de amistad y de amor. Tenemos que ir a esa relación, caminar cada día con Dios, dependiendo de Él, porque yo no puedo confiar en mis logros, en mis capacidades, ni en mis riquezas. Salomón quiso apoyarse en las cosas que había logrado, que había conseguido, y cuando llegó la reina de Saba, él estaba agrandado, envanecido, mirá todo lo que logré, lo que tengo, y tuvo ahí una relación rara con la reina de esa de Etiopía, y para algunas malas lenguas dice que tuvo algún hijo con ella. Eso es la historia, ¿no? Y parece que él todavía se envaneció y creyó que él con sus fuerzas podía sostenerse. Hermanos, separados de Dios,
no podemos hacer nada. Por más logros, por más capacidades, por más experiencia, yo necesito hoy estar aferrado al Señor. No me sostiene a mí los logros del pasado, el conocimiento, la sabiduría que haya tenido o las pequeñas cosas que haya logrado, no son las que me sostienen. El único que es mi sustentador es mi Dios. Yo estoy sostenido y vos estás sostenido por Dios. Él es el que sustenta nuestra vida. Él es quien nos sostiene. Él es quien nos mantiene en pie y Él es el que nos provee para cada situación. Así que dale gracias a Dios porque Dios es tu sustentador. Dale gracias a Dios. Tómate un minuto y dale gracias a Dios. Decirle gracias Dios porque sos mi sustento. Gracias Dios porque vos me sostenés con tu mano. Gracias Dios porque no son mis logros, mi inteligencia, mi capacidad, mi sabiduría. Es esta relación que tenemos de amor. Es que yo me abracé a vos y no me quiero soltar. Es que yo quiero seguir caminando con vos y serte fiel. Es que no solamente quiero tener sensaciones maravillosas, experiencias emocionales que son muy lindas, sino quiero tener una determinación, una decisión de ser obediente y fiel en el tiempo que me toca vivir hoy. Por eso hoy te abrazo, Señor. Te abrazo. Hoy, Señor, te abrazo. Y supero el enamoramiento y te digo, te amo. Te amo. Te amo, Señor. Mi papá. Mi papito. Mi rey. Mi amado. Te amo, Señor. Vos sos quien sostiene mi vida. Ningún hombre, ninguna persona, nadie sino solo tú. Tú eres nuestro sustento. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el que nos toma de la mano. En el palmo de tu mano estamos, en la palma de tu mano, escondidos en Cristo. Nada ni nadie nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Hoy decidimos abrazarte y hoy decidimos ser fieles. Para que podamos decir al final de nuestros días, he sido fiel por siempre. He acabado la carrera y he guardado la fe. Que podamos decirte eso cuando te veamos cara a cara. Te digamos, Señor, terminó mi carrera y guardé la fe. Y vos puedas decirme, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, esperamos ese momento y esas palabras. Por eso queremos vivir obedeciéndote y siéndote fieles por siempre. Perdona, Señor, nuestras debilidades. Resolvé aquellas cosas que todavía tienen que ser tratadas en nosotros. Señor, no nos consideramos que ya estamos hechos por siempre, que ya estamos todo resuelto, no nos consideramos que todo está listo. Probablemente haya cosas en nuestra vida que tratar y seguramente conocemos muchas de esas cosas. Señor, seguí tratando nosotros, seguí trabajando. Señor, quita aquellas cosas que son un estorbo, quizá aquellas cosas que son una molestia. Resolve aquellos problemas de la autoestima, de la inseguridad, de los temores, de las dudas. Quítalo, Señor, trabajá en nosotros. No nos consideramos una obra acabada, Señor, seguí trabajando en nosotros. Queremos seguir dependiendo de vos, por eso quiero depender de vos, porque esta relación con vos me hace bien. Así que como conocemos que hay relaciones tóxicas, hay una relación que me hace bien y es estar con vos. Estar con vos me hace bien. Permanecer en tu camino me hace bien. Ser obediente me hace bien. Permanecer en fidelidad me hace bien. Y lo que trae bienestar a mi vida, y lo que trae salud a mi vida, y lo que trae beneficio a mi vida es estar con vos. Vos me haces bien, Dios. Vos me bendecís. Por eso, Señor,
Trae tu sanidad a nuestra vida. Sana nuestra vida, sana nuestra intimidad, sana nuestro corazón. Si hay algunas cosas que tengan que ser resueltas, sanalas, Señor. En el nombre de Jesús, que tu espíritu amoroso trabaje en el interior nuestro como lo sabe hacer Él. Que tu espíritu de amor, como lo sabe hacer, trate en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, tan bien como lo sabe hacer el Espíritu. Con ese cariño, con ese cuidado, con ese respeto, con esa delicadeza, con esa sensibilidad que tu Espíritu tiene para trabajar en nosotros, y con esa paciencia. Y Señor, que nunca se nos borre de nuestra mente y nuestro corazón el ejemplo que Jesús nos dio, que ante cada situación decidió ser fiel y ante cada momento decidió hacer tu voluntad. Que nunca se nos olvide el ejemplo de Jesús, su testimonio, su enseñanza, sus caminar, sus pisadas. Que podamos caminar y aprender de Él, y mientras caminamos, que sigas sanando nuestra vida, que sigas restaurando nuestro corazón y que sigas haciéndonos crecer hasta la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, hasta que estemos plenos de ti y Cristo sea formado en nosotros y Cristo sea manifestado a través de nuestra vida. Hazlo, Señor, una vez más. Gracias. Y hoy te decimos que queremos ser fieles por siempre. Ser fieles por siempre. Quiero conocerte cada día más aquí. Entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti.
gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor, sea la gloria por siempre para ti, Rey. Sí, Señor. Amén. Queremos ser fieles a Dios por siempre. Terminamos cantando una canción más. Decirle a Dios, Señor, yo quiero ser fiel por siempre. Sí, Señor. Amén. Vamos.